Señor, gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido disfrutar de estar delante de tu presencia. Porque es un deleite estar delante de tu presencia. Es un gozo. Lo que más llena nuestro corazón eres tú. Y estar alabándote juntos delante de tu presencia, Señor, realmente llena nuestro corazón de gozo, de paz. Y, Señor, gracias porque como Alex leía antes, Señor, tu palabra tú nos la has dejado, a través de la cual tú nos hablas. Tú nos hablas, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y necesitamos tu palabra para ser esos hombres y mujeres perfectas, conforme a tu voluntad. Lo necesitamos, como el agua y el aire que respiramos. Porque tenemos todavía mucho camino para recorrer antes de llegar a ser como tú quieres que seamos. Por ello, en esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, para que tu palabra sea la que nos hable, la que nos enseñe, la que nos dirija, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor, lo que tú quieras, lo que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Y te pido que tú me uses como un vaso, Señor, inútil, totalmente inútil, que soy sin ti, pero contigo, Señor, tú puedes usarme para tu gloria. Y es lo que te pido en esta mañana, que tú te lleves la gloria en cada palabra que salga por mi boca en esta mañana. En tu nombre. Amén. Amén. El título de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que comparta con vosotros en esta mañana se titula Dios usa mi necesidad para mostrar su gloria. Dios usa mi necesidad para mostrar su gloria. Me gustaría hacerte una pregunta, pero no quiero que la respondas. Quiero que seas sincero y sincera en la pregunta y te respondas a ti mismo con sinceridad. Nadie te va a escuchar, así que no tienes que quedar bien con nadie. Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo reaccionas ante un problema, una situación que se te presenta difícil? Quizás un hijo o una hija tuya que te viene con un problemón. Quizás una situación en tu matrimonio que hace aguas de forma alarmante. Quizás una mala noticia, que te llaman por teléfono y te dan una mala noticia de un familiar cercano tuyo. Quizás una crisis económica que te viene de golpe, o una enfermedad. Una situación que a veces nos llega a la vida, que nos trastoca, nos deja caos. ¿Cómo reaccionas cuando te vienen situaciones así en tu vida? Yo voy a dar algunas respuestas. Muchas personas cuando vienen algo así, llaman a alguien corriendo, normalmente esto lo hacemos las mujeres, para desahogarnos. Mira lo que me ha pasado, a tu mejor amiga, a tu persona más cercana. Te tienes que desahogar con alguien, tienes que expresar lo que ha ocurrido. Otra opción es ponerte en el sofá con la cabeza abajo, pensar a ver cómo puedo solucionar este problema, romperte la cabeza cómo puedo solucionar, qué puedo hacer ante esta situación. Otro, piensas a ver quién ha pasado por esta situación que yo conozca para llamarle, pedirle consejo. Oye, ¿cómo has enfrentado este problema? Porque yo lo tengo ahora. Dame un consejo de cómo enfrentarlo. Es otra opción. Los hombres buscarían por internet, seguramente, a ver qué consejos podemos encontrar para... Como internet, supuestamente, Google tiene respuesta para todo. Depende de qué problema, pues buscarás el primer psicólogo o psicóloga que se te venga a la mente, porque esta situación necesita un profesional
que lo pueda enfrentar, entonces vamos a buscar a un profesional que pueda meter mano en esta situación. Otra persona quizás simplemente ante el problema se hunde, se deprime, meten la cabeza debajo del ala, como se suele decir, no quieren levantarse, no quieren enfrentar, porque el problema es tan gordo que esto no tiene solución. Así que se sumergen en la desesperación. Y otra opción es, cuando escuchas la noticia, irte a tu habitación, cerrar la puerta, doblar tus rodillas y ponerla delante de Dios. Esa es la otra opción. Pero quiero que tú seas sincero y sincera contigo misma. ¿Qué es lo que tú normalmente sueles hacer? De estas respuestas, o quizás otras que yo no he puesto aquí, porque yo he dicho algunas. ¿Qué es lo que tú sueles hacer ante situaciones fuertes que vienen a tu vida? ¿Cómo realmente? No cómo deberías reaccionar. Porque todos diríamos la última. Sino cómo realmente reaccionamos. En las Escrituras vamos a ir a ver a una situación que el pueblo de Dios enfrentó muy fuerte. Una situación que les vino de golpe y que les trastocó toda su vida. Y ante esa situación hubo una reacción. Y a consecuencia de esa reacción hubo una respuesta. Y es lo que me gustaría que viésemos como modelo en esta mañana a lo que Dios nos pide que hagamos cuando nos vienen situaciones a nuestra vida. Es el libro de Esther, ¿vale? Todos supongo que habéis leído la historia de Esther. El libro de Esther narra una preciosa historia que por supuesto no vamos a leer, tendríamos que leer el libro entero ahora, pero si no tendríamos que llegar aquí hasta las 6 de la tarde y no es el plan. Así es que lo voy a resumir lo más brevemente que pueda para que entendamos qué ocurrió y cuál fue la reacción a la situación que ocurrió. Como sabéis, los que habéis leído el libro de Esther ocurre en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sabéis que esto fue deportado a Babilonia. Después de estar muchos años en Babilonia, hubo un grupo que volvió a Jerusalén. Y esta historia está narrada, ocurrió en el tiempo de Esdras. ¿Os acordáis que primero fue un grupo que volvió y después volvió el otro grupo, más tarde? Pues la historia de Esther ocurrió justo con el otro grupo de judíos que todavía no habían vuelto a Jerusalén, que estaban todavía en el exilio, ¿vale? En ese contexto es donde ocurre esta historia de Esther. El rey que reinaba en ese momento era Asuero, un rey persa que tenía un imperio, el imperio era tremendo, era desde lo que es Libia actual hasta Pakistán, era como unos 5.000 kilómetros, si lo hacemos en línea recta desde Libia a Pakistán. Todo eso era un imperio inmenso, tremendamente grande. Su rey Asuero era el más poderoso que nos podemos imaginar en ese momento, y a la vez de poderoso, de tirano. Él era, como sabéis, tuvo tener una reina, la esposa, y la quiso lucirla para que sus príncipes y gobernantes la pudieran conocer. Ella se negó, entonces simplemente por haberse negado a presentarse, pues la destituyó y la quitó de en medio. Entonces el rey buscó, sus súbditos le dijeron, bueno, pues estaba ya triste, si necesitas otra reina. Entonces empezaron a llamar y buscar a todas las jóvenes vírgenes del reino,
Había muchos miles, se supone que en aquella época había como 50 millones de habitantes, lo que era el reino, el imperio persa. Entonces, de 50 millones, ya os podéis imaginar cuántas jóvenes, vírgenes, guapas habría. Cuántos miles. Casualmente, en ese imperio, como estaba el pueblo judío, que era parte de los habitantes en ese momento, pues había una joven, se supone que se cree sobre los 20 y poco años tenía, muy jovencita. Y ella fue llamada también como una de las vírgenes para que el rey escogiera a cuál de ellas iba a poner de reina. Casualmente escogió a Esther. Todos sabemos que no fue casualidad. Dios estuvo ahí. Y Dios movió los hilos para que Esther fuese la reina escogida por Asuero para ser la reina al lado de él, su esposa. Esther era judía, pero el rey no sabía que era judía. Ella no había comunicado ni había hablado de su nación. Esther era una chica huérfana de padres que había sido adoptada de pequeña por un primo suyo, que era su primo, era mucho mayor que ella, la adoptó y era como su padre adoptivo, fue primo y padre adoptivo a la vez. Se llamaba Mardoqueo, era un judío que era temeroso de Dios. Y este hombre, Mardoqueo, y esta mujer, Esther, fueron dos piezas claves, vamos a llamarlo así, en ese momento de la historia del pueblo de Israel, que Dios puso ahí con un propósito. En medio de la historia aparece un hombre, la mano derecha de Asuero, se llamaba Amán, era uno de sus jefes, de sus líderes, vamos a llamarlo así, de su gobierno, y él lo puso como mano derecha, se quitó su anillo real, se lo dio a Amán para que Amán pudiese hacer y deshacer como le diera la gana. Le dio toda autoridad. Amán se le subió a la azotea y él se creía que era ya pues el dios del imperio persa en ese momento, ¿no? Entonces quiso y pidió e impuso que todo el mundo, cuando él pasara adelante, se inclinara ante él. Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, que era un hombre temeroso de Dios, y siempre estaba en la puerta del palacio, porque su hija y prima, amada para él, estaba en el palacio porque era la reina. Entonces él estaba siempre en el palacio, en la puerta del palacio, pendiente de los eunucos, que eran los que estaban sirviendo a Esther, que le decían cómo estaba Esther, estaba pendiente de ella, como un buen padre. Y Amán, cada vez que salía del palacio y salía para su casa, se encontraba Amán en la puerta, en la escalera, y todos se inclinaban, pero Amán no se inclinaba, porque Amán era un hombre que solo se inclinaba ante Dios. Ay, perdón, Mardoqueo, lo siento. Mardoqueo era un hombre que solo se inclinaba ante Dios. Entonces Amán eso no lo pudo soportar. Le cogió tanto odio a Mardoqueo porque no se inclinaba. Y averiguó, Mardoqueo le confesó a otros que les preguntaban: ¿por qué no te inclinas ante Amán? Tienes que inclinarte. Y él dijo: no, yo soy judío y no me inclino ante este hombre. Y se lo comunicaron a Amán. Entonces Amán decidió no solamente matarlo a él, sino, ya que todo el pueblo judío pensaba como él, lo suyo era quitar a todo el pueblo judío de en medio, porque era un estorbo para él y para sus planes. Entonces él habló con el rey y le dijo: mira, Asuero, hay un pueblo, no le dijo qué pueblo era, hay un pueblo en tu imperio que no se somete a tus leyes, que tiene sus propias leyes, sus propios dioses, así es que este pueblo a ti no te interesa. Además, en el pasado ha sido un pueblo que ha tenido muchos problemas con otros pueblos de alrededor, no se ha sometido a las costumbres, tradiciones de los pueblos normales, así es que este pueblo no te interesa, tendrías que eliminarlo. Y Asuero, que era muy bueno, le dijo: tú tienes el anillo,
haz como bien te plazca. Si tú quieres quitar el pueblo de en medio, no pasa nada. Entonces, Amán escribió cartas y selló con el sello real, que era una ley, y con ese sello era algo irrevocable. Lo que esas cartas y esas leyes, esas cartas decían, no podía ser revocado. Es decir, se tenía que cumplir. Entonces mandó a los correos que fuesen por todo el imperio llevando la nueva orden de exterminio del pueblo judío. Eso ocurrió sobre el mes primero y la orden estaba para el día 14 del mes duodécimo, del mes 12. Para ponerlo en nuestros tiempos, como la ley salió en enero, ¿vale? E iba a ser cumplida el 14 de diciembre. Ese día, todas las autoridades de todos los pueblos, todas las provincias del imperio, iban a aniquilar a todos los judíos que había en sus ciudades, por orden de Asuero. La orden estaba dada, el sello estaba puesto y las cartas estaban enviadas. La sentencia estaba dada, es lo que hay. Entonces, esa es la realidad de la situación que el pueblo judío se encontró. Cuando le llegó la noticia a Mardoqueo, en el capítulo 4, si me acompañáis, vamos a leer algunos versículos porque hay mucho que leer, pero no quiero enrollarme más de la cuenta. Vamos a leer primero el capítulo 3, versículo 15. Dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Es decir, que todos los correos habían salido llevando la nueva orden de aniquilación del pueblo judío. Dice: y el rey y Amán se sentaron a beber. Es decir, a disfrutar. Mirad, hemos dado esta orden, vamos a disfrutar de lo que va a pasar aquí. Ellos no tenían ningún tipo de temor, de escrúpulo, de nada. Iban a matar a miles, supongo que millones, no sé la población que había en ese momento, de judíos, y se sentaron a beber y a celebrar el acontecimiento. Ahí nos podemos dar cuenta del tipo de corazón que tenía este rey Asuero. Capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Gracias. Versículo 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata. Esa es otra, no lo he dicho antes. Amán le dijo al rey: si tú hacemos esta ley y yo te voy a dar una cantidad tremenda de plata para las arcas del reino a cambio de que le dejara hacer esa ley contra los judíos. ¿Vale? Entonces, dice el versículo 7, dice: Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa
para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo, ante la desesperación, va, le comenta a Ester. Ester no sabía nada, Ester vivía en palacio, vivía en su parte privada, no se había enterado de la noticia. Y Mardoqueo le dice: esta es la realidad y esto es lo que nos espera a nuestro pueblo. Tú eres la reina, eres la esposa del rey, por favor, intercede por tu pueblo. Seguimos leyendo. Versículo 9 dice: vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Versículo 11. Estas son palabras de Ester a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. La situación de la reina no era una situación normal, de un matrimonio normal. El rey era reina titulada, pero el rey tenía su propio harén, tenía sus propias mujeres, todo lo que quería y más. Y cuando él le apetecía, pues él llamaba a la reina para que estuviese con él. Pero cuando él quisiera y él lo dictara. Y la ley era que cualquiera que se presentara delante del rey, incluso la propia reina o cualquier otra persona del reino, sin haber sido llamado, esa persona moría. Esas eran las leyes que había. A menos que en ese momento al rey le cayese bien, le gustase la visita, vamos a llamarlo así, y extendiese el cetro real, y con ese gesto le perdonaba la vida a la persona que se había puesto delante de su presencia, sin ser solicitada por él. Entonces la papeleta que tenía Ester no era nada fácil, sabiendo que era un hombre caprichoso, sabiendo que la reina Basti, la anterior a ella, la había también quitado del medio. Las probabilidades que ella tenía eran muy pocas. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Versículo 14. Dice: porque si callas, le dijo Mardoqueo a Ester, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo era un hombre de fe. Mardoqueo sabía que, humanamente hablando, no había nada que hacer. No había nada. Estaban sentenciados a muerte de forma irrevocable. No había nada que hacer. Pero él confiaba en que Dios podía tener una respuesta. No sabía cómo ni de dónde iba a venir. Por eso le dice: Ester, si tú callas, si tú no vas delante del rey, si tú no clamas por tu pueblo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dios sacará de alguna parte, de donde no hay. Y Mardoqueo estaba viendo ahora el propósito por el cual Ester estaba donde estaba. Le dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester, tú estás ahí y no es casualidad. Quizás Dios te ha puesto en ese lugar para cuando llegara esta hora, porque Dios va delante y sabe lo que va a venir, y Dios pone delante de nosotros y va por delante abriendo camino, y va por delante poniendo personas, situaciones para abrirnos puertas. Y él entendió que probablemente esa era la razón.
Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther, recordad que era una jovencita de 20 y poco años. La papeleta que se le vino encima no era pequeña. Fácilmente, ¿qué hubiésemos respondido? ¿Qué hubiese sido lo humanamente normal haber respondido ante semejante desafío que le habían puesto delante de su vida? Yo no puedo. Hay una ley, yo soy muy joven, este hombre es un tirano, sabemos cómo es, yo no me puedo presentar, es mi sentencia de muerte, pobrecita de mí, hay que ver lo que me ha tocado, con lo bien que están las otras jóvenes judías que están en sus casas tranquilamente y yo estoy aquí y tengo que tener esta responsabilidad sobre mí, yo no puedo, esto es imposible, voy a arriesgar mi vida. ¿Cuántas cosas podría haber respondido Esther? ¿Cuántas razones habrían venido a su mente para no hacerlo? Pero a pesar de su juventud, a pesar de su situación, y fácilmente podía haber dicho, esa ley es irrevocable, no hay nada que hacer, ¿qué más da? Eso es lo que hay, vamos a asumirlo. Ante la realidad vamos a asumir que eso es lo que hay. Y ya está, la vida es dura, vamos a asumir que eso es lo que nos ha tocado vivir y ya está. En otros lugares, en otros momentos, hay situaciones que te pueden venir a tu vida, que hay enfermedades, que situaciones, me ha tocado eso, pues vamos a asumirlo y ya está. Algunos dicen, cuando saben que le queda poco tiempo de vida, pues dicen que hacen una lista, cuáles son las 10 cosas que quiero hacer, no sé si habéis visto la película, las 10 cosas que quiero hacer antes de morir. Bueno, tenían 12 meses para morir, Mardoqueo y ella podrían haber dicho, pues mira, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a arreglarlo en cuenta, vamos a arreglar todo, a poner nuestros papeles en orden, porque esto es lo que nos toca, es lo que hay. Nos ha venido esta situación, pues hay que asumirla y ya está. Vamos a disfrutar de los días que nos quedan, vamos a disfrutar de lo que podamos, porque esto es lo que nos toca. Y aquí no hay nada que hacer. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué era el pueblo judío en comparación con este imperio persa? ¿Qué era el poder de este Mardoqueo que estaba en la puerta como un medio mendigo en comparación con este todopoderoso Amán? ¿Qué posibilidades había? ¿Había alguna posibilidad, humanamente hablando, para este pueblo? No la había. Fácilmente podían haberse rendido y decir, esto es lo que hay. A veces nos vienen situaciones a nuestra vida que realmente son imposibles. Situaciones que por muchas vueltas que le damos, esto no sé por dónde cogerlo. No hay solución a esta situación, no la hay. Vamos a asumir qué es lo que hay. Ya está. Mira, a mi vecina le pasó, a mi prima del quinto también, al otro le ha pasado. Esto es lo que hay, la vida es dura y vamos a asumir lo que hay. Y ya está. ¿Podemos tomar ese tipo de decisiones? De hecho, ¿la tomamos muchas veces? Cuando nos vienen situaciones complicadas a nuestra vida. ¿Nos rendimos ante la evidencia de lo que tenemos delante? Y es lo que hay. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer y de Mardoqueo?
Esther, ante la situación imposible, sabía que solo había un lugar, una persona, algo, solo había un recurso, solo uno. Esther y Mardoqueo conocían de Dios. Estaban en el exilio, pero ellos habían escuchado de Dios. Ellos sabían, y de hecho, por lo que vemos, eran personas temerosas de Dios. No hablan mucho más de su historia pasada. Eran temerosos de Dios. Y Esther supo que había solamente un recurso. Había solamente una salida. Y fue la que hizo. Se reúne a todos los judíos. No fueron al defensor del pueblo de Susa. Mirad, esto es una injusticia que este gobierno va a hacer con nosotros. Nos quieren aniquilar. No fue al defensor del pueblo. No fue a los políticos, que no los había en ese caso, en contrario. No fue al partido contrario, que no lo había porque eso era una dictadura lo que había con Asuero. Pero otros podían haberlo hecho. Buscamos otros recursos. No lo hicieron. Ve y reúne a todos los judíos. Reúne a todos los temerosos de Dios, a los que creen en Dios. Buscar a Dios, no solamente ellos dos, sino que el pueblo de Dios busque a Dios, juntos, todos haciendo fuerza delante de Dios. No se quedó sola en su casa, orando, y Mardoqueo en la suya. Aquí hay una situación crítica, difícil, y necesitamos todo el apoyo del pueblo de Dios clamando por esta situación. Dice que reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, en la ciudad, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Aquí está hablando Esther del ayuno y de la oración. Y antes de continuar, me gustaría simplemente hablar brevemente, porque quizás es un tema que no sé hasta qué punto lo practicamos, o creemos que el ayuno es necesario, o creemos que el ayuno es una cosa que ocurría en el pasado, pero que no tiene sentido. A veces creo que no tenemos muy claro lo que es el ayuno. Y me gustaría simplemente dar un poquito de información sobre este tema. Lo que no es el ayuno. El ayuno no es una forma de reblandecer el corazón de Dios para que me dé lo que le pido. Es decir, el ayuno no es forzar a Dios, mira Señor, que estoy ayunando y orando. Así es que tú ya sabes que pavíate, que me lo tienes que hacer, me tienes que responder a esta situación. No, el ayuno no es una forma de forzar o torcer el brazo de Dios, obligarle a que haga lo que yo le estoy pidiendo. No lo es. Por supuesto, no es una forma de perder peso, ¿vale? Eso está claro, ¿verdad? No es una varita mágica. Si yo oro y ayuno por este problema, tengo la garantía de que Dios lo va a hacer, sí o sí. No lo es. No es una varita mágica. No es una penitencia para alcanzar el favor de Dios. No es una penitencia. No estamos, aquí no hay, las penitencias no caben en la vida cristiana. Dios ya pagó por todos nuestros pecados. No hay ninguna penitencia que nosotros tengamos que hacer. ¿Qué es el ayuno realmente entonces? El ayuno es una forma de búsqueda de Dios, dejando las cosas materiales que nos distraen y nos ocupan tiempo para dedicarlo a Dios por un motivo especial. Es una forma de decir, Señor, tengo una situación tan fuerte que te necesito más que el aire que respiro, más que la comida que como,
y más que nada, necesito de ti en esta situación. Es tan fuerte que te necesito, que es que para mí pasar tiempo contigo, buscarte, clamar a ti, poner esta situación en tus manos es más importante que la propia comida que como. Por lo tanto, renuncio, dejo mi tiempo de comer y lo dedico a buscar a Dios. No dejo mi tiempo de comer y me lo dedico a ver el móvil. No, estoy ayunando, vale. Es que el ayuno siempre va unido a la oración. Es un pack indivisible, ¿vale? Y es una forma de búsqueda profunda, de intimar y buscar a Dios en medio de esa situación fuerte que me ha venido, que quizás no sé cómo enfrentarla, que quizás no tiene solución, que quizás necesito sabiduría, Señor, tuya, necesito fortaleza que me ayudes, necesito que intervengas si es tu voluntad que tú intervengas. Y si no es tu voluntad intervenir porque tú quieres que esto siga adelante, dame la capacidad a mí para seguir adelante confiando en ti. El ayuno es ese, ese es el propósito que tiene. El ayuno fue practicado en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí, delante de la presencia de Dios? Estuvo 40 días en ayuno delante de su presencia. El rey David, ¿os acordáis? Cuando a consecuencia de su pecado su hijo estaba sentenciado a muerte, bueno, estaba enfermo de muerte, Dios le había dicho que como consecuencia de su pecado el niño iba a morir, y él dice que se puso en ayuno y oración y cilicio, clamando para que Dios interviniera y no muriese su hijo. Y su hijo murió, porque Dios lo había determinado así. Esther, Mardoqueo, el pueblo judío, ante una situación de ese calibre, se pusieron a clamar y a ayunar delante de Dios. Jesús en el Nuevo Testamento, ¿os acordáis? Cuando fue bautizado, después, justo antes de empezar su ministerio, él estuvo 40 días en ayuno y oración, fortaleciéndose para lo que le venía. Buscó estar con el Padre, fortaleciéndose para que el Señor, su Padre, le fortaleciera porque empezaba su ministerio y iba también a escoger a los discípulos que necesitaba esa dirección y sabiduría del Padre. La Iglesia en Hechos, en varias ocasiones, vemos que la Iglesia ora y ayuna cuando tiene que enviar a obreros a otros lugares, cuando tiene que poner liderazgo en la Iglesia. El ayuno es también para buscar dirección y sabiduría de Dios en situaciones que estamos viviendo. Sujel Michelin dice una frase sobre el ayuno que me ha gustado mucho. Dice: quiera Dios poner en nosotros un cada vez más profundo sentido de dependencia y de insuficiencia que nos mueva a buscarle más intensamente, mientras haya pecados que confesar, dolores intensos que aliviar, situaciones difíciles que enfrentar y decisiones cruciales que tomar, el ayuno será necesario. Amén. Así es. Y creo que es una práctica que hemos perdido. Y creo que es una práctica que deberíamos retomar. Porque es una práctica que nos fortalece espiritualmente. Y Dios se muestra, y Dios se manifiesta, y Dios obra. Y Esther sabía que la situación que estaban enfrentando lo requería. Por ello convocó a todos a ayunar y a orar. ¿Qué ocurrió al final? ¿Cuál fue el desenlace de la situación? ¿Qué fue lo que ocurrió? En el capítulo 5, como consecuencia de esa búsqueda del pueblo judío de Dios, de esa búsqueda de que Dios interviniera, Dios obró, Dios respondió. Cuando el pueblo clama, Dios responde. Y es que es la verdad, creo que a veces lo tomamos a la ligera y no entendemos muy bien lo que estamos diciendo. Pero quiero que lo pienses. Cuando el pueblo clama, cuando tú clamas, Dios obra. Y eso es un principio que lo vemos a lo largo de toda la palabra.
capítulo 5, versículo 1, dice: aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro. Dios respondió al clamor, y Asuero extendió el cetro de oro. Si no lo hubiese extendido, ella le hubiese cortado la cabeza, literalmente. Pero Dios movió el corazón de este hombre. Y fue Dios el que lo hizo. No fue la buena suerte, no fue la casualidad, no fue que Esther estaba imponente ese día, estaba guapísima, que seguramente que lo estaba, pero fue la mano de Dios la que obró en respuesta a las oraciones y al ayuno y al clamor de su pueblo. Versículo 3. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. No solamente le perdonó la vida, sino que le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Pide por esa boca, que estoy dispuesto a escuchar tu petición. ¿No era Dios obrando ahí? ¿Era la casualidad? ¿Era que tenía un buen día? No, hermanos, es Dios que obra, es Dios que actúa. No quiero enrollarme más en este punto porque hay otro punto que quiero desarrollar. Al final de la historia, para los que habéis leído esta historia, al final de la historia, Dios hizo que este famoso Amán se le volviera la tortilla totalmente en contra. Él había hecho una horca para matar a Mardoqueo, pues el rey mandó que matasen el mismo Amán fuese colgado en la misma horca que él había hecho para Mardoqueo. Y a Mardoqueo lo puso con ropas reales y lo puso como uno de los ministros o de los segundos. Al final llegó a ser el segundo, en el lugar de Amán, que estaba el segundo después del rey. Ironías de la vida, ¿no? Fue Mardoqueo el que estuvo en ese lugar. Y el rey y Amán fue colgado en su propia horca que le había hecho para Mardoqueo. Dios es increíble, cómo Dios obra cuando Él quiere y cuando su pueblo clama. Y Dios hizo milagros, y Dios obró de tal manera que le dio el anillo que le había quitado a Amán se lo dio a Mardoqueo. Hicieron otra ley para poder, la ley anterior no podía ser revocada, pero sí hicieron otra ley diciéndole a todos los gobernadores de las distintas provincias que ahora tenían que proteger a los judíos para ese día. En lugar de matarlos, tenían que protegerlos porque había gente que se iba a levantar contra ellos por el dictamen que ya había sido anteriormente hecho. Y dice la palabra que todos protegieron, Dios le puso temor en el pueblo contra los judíos para tocarles. Si fue los judíos los que se rebelaron contra los que le iban a atacar y fueron los que vencieron, y fue el pueblo judío, ese pequeño, ese insignificante, comparado con ese todopoderoso imperio, fue el que venció. ¿Por qué? Porque Dios estuvo ahí, Dios obró, y Dios le dio la vuelta a la tortilla de una forma increíble. Os animaría a que leyerais la historia de Ester. Es cortita, solamente tiene 10 capítulos, pero en toda esta historia vemos el poder de Dios manifestado. Y me gustaría leer el versículo 30 del capítulo 9. Dice: y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 120 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Ester,
según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Capítulo 10, versículo 2. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Dios manifestó su poder y como respuesta el pueblo judío, hasta ahora, 2400 años después, celebran el Día de Purim. El Día de Purim es una festividad que se inauguró a consecuencia de la victoria que Dios les dio al pueblo judío. Y todavía la están celebrando y están dando gloria a Dios. Una vez al año tienen esa fiesta de recordatorio de la obra que Dios hizo. Dios recibió la gloria. Y me gustaría comentar algo que yo me planteaba. Cuando yo estaba leyendo esta historia, me preguntaba, ¿Dios de forma soberana puso a Esther sin que ella hiciera nada como reina, verdad? Dios lo hizo. Nadie oró, nadie ayunó, nadie le pidió y lo hizo. Al final de la historia, cuando llegamos al capítulo 10 del libro de Esther, Dios vence, el pueblo es liberado y todo felices y comieron perdices. Y yo pensé, bueno, Señor, ¿por qué tú permitiste que el pueblo pasara por ahí? ¿No hubiese sido más fácil que tú hubieses quitado en medio a Amán, que tú hubieses de forma milagrosa impedido que declararan esta sentencia de muerte contra tu pueblo y ya está? ¿Le hubieses ahorrado sufrimiento al pueblo? Ese pueblo que estuvo sufriendo en agonía hasta que ya por fin fueron liberados. Le hubiese evitado mucho sufrimiento. ¿Y tú eres Dios? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué Dios le permitió a su pueblo pasar por ahí? Si Dios tiene el poder. Y al final de la historia, Dios sabía lo que iba a pasar. Pues mira, el capítulo que es el malo, que es el amargo, me lo salto y ya está. ¿No? Dios podía haberlo hecho. ¿Por qué Dios permite en tu vida y en la mía que vengan noticias que nos quitan el aliento? Si Dios tiene el poder, si luego al final Dios se va a llevar la gloria, ¿por qué Dios permite eso? Dios ha determinado en su soberana voluntad un patrón de conducta que vemos en Dios. Hay un patrón de conducta que vemos en Dios en su palabra, ¿vale? Quiero que me escuchéis. Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, ¿sí o no? Amén. ¿Para qué? ¿Por qué? Esas situaciones difíciles Dios las permite para que tú y yo busquemos a Dios en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque cuando yo busco a Dios en ayuno y oración, Dios responde mostrando su poder. Y como consecuencia del poder que Dios muestra, yo glorifico a Dios y le doy la gloria y la honra. El pueblo está celebrando después de 2400 años todavía el día de la liberación de la mano de la ley del genocidio que iban a sufrir. Llevan 2400 años glorificando a Dios por sus hechos en aquel momento. Si Dios no hubiese permitido pasar al pueblo judío por lo que pasó, nunca hubiesen visto el poder de Dios actuar y nunca hubiesen dado gloria a Dios por sus hechos. Ese patrón de conducta lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios nos permite situaciones difíciles, las cuales son para que clamemos en ayuno y oración, y como respuesta
Dios obra. Vamos a ir a algunos versículos. Dios permite situaciones difíciles, pero no para fastidiarnos, sino para que clamemos a Él. Quiero que me acompañéis a Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Dios buscó quien orara y quien intercediera. Para resumir, Dios busca que su pueblo clame e interceda para Él obrar. ¿Por qué? Porque lo ha determinado así. ¿En respuesta a qué? Al clamor de Dios. Jeremías 33:3 es un texto que lo sabemos todos de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Dios quiere que en tu situación tú clames a Él. El primer paso es que viene el problema. El segundo es que ese problema me tiene que llevar a clamar a Dios, a buscar a Dios. En Efesios 3, 20, 21 dice, es poderoso para hacer todas las cosas, punto. ¿Termina ahí? Él es poderoso para hacer todas las cosas. Más abundantemente, ¿de qué? De lo que pedimos. Está relacionado lo que yo pido con la respuesta de Dios. Dios obra en respuesta a lo que yo pido, a lo que yo clamo, a lo que yo busco a Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Él va a obrar. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a obrar Él? Cuando su pueblo le busque y ore humillado. Aquí hay un requisito importante. Humillado y arrepentido por sus pecados. Yo puedo venir con soberbia, con altivez, viviendo en pecado. Señor, mira la situación que tengo, ya estoy orando y voy a dejar de comer también. A ver si intervienes. Que tu palabra dice eso, ¿eh? Quizás no lo dices en este tono de voz porque queda muy feo, pero quizás sí es el tono que hay en tu corazón. Y Dios ve el corazón, no ve la apariencia. Hay oraciones que Dios no va a responder, que no suben de este techo. Puedo orar, chillar, patalear, llorar, tumbarme en el suelo y no va a subir de ahí. Y Dios no va a oír. Porque quizás mi corazón está orgulloso, me creo que yo soy más que nadie, quizás hay pecado en mi vida que Dios me está diciendo, lleva tiempo, quita eso de en medio, arrepiéntete y cambia. Y yo no me da la gana de arrepentirme ni de cambiarme, yo quiero seguir en mi vida, pero quiero que Dios intervenga. Y Dios dice, muy bien. Y Dios no mueve un dedo y no lo va a hacer. Por eso este texto de Segunda de Crónicas es muy importante. Si su pueblo clama humillado y arrepentido, con un corazón humilde y arrepentido, delante de Dios con clamor y ruego, entonces Dios va a responder. Por eso es muy importante no solamente orar, sino cómo está tu corazón y tu vida cuando clamas y oras. La respuesta a esa oración, en respuesta a esa oración, Dios se deleita en mostrarnos su poder. Mirad, a veces pensamos que Dios está ahí arriba como un Dios serio, frío, ahí en su trono, bien puesto, muy formal, y que tú le pides y Él dice, vale, bueno. Pero mirad lo que dice estos versículos. Dios se deleita. ¿Sabéis lo que significa deleitarse? Disfruta bendiciendo a sus hijos. Él disfruta. Él no lo hace a regañadientes. Él no lo hace por obligación.
Primero que no la tiene, porque es Dios y Él hace lo que quiere. Pero Él se deleita. Mira lo que dice Deuteronomio 39. Deuteronomio 39. Lo voy a leer en otra versión, que es la Biblia de las Américas, y dice así. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. El Señor se deleita en ti para bien. Es decir, Dios disfruta bendiciendo a sus hijos. Él se goza cuando Él ve a sus hijos que claman a Él. Él no nos responde a regañadientes. Él se explaya, Él disfruta. Él es un Dios bueno que disfruta bendiciendo a sus hijos. No tenemos que estar ahí como a un padre malo, tirano, que le tienes que estar mendigando, por favor, ten misericordia. No, Él disfruta. Mira lo que dice Éxodo 34:6, en la misma versión de la Biblia de las Américas. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Abundante en misericordia y verdad. La misericordia de Dios no es mezquina, no es ahí a cuentagotas, poco a poco nos va dando. No, Él es abundante. Su misericordia es tremenda sobre sus hijos. Dios solamente está esperando que nosotros clamemos y le busquemos. Jeremías 9:24 dice, mas el que se gloría, gloríase en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, me deleito. El Señor se deleita, el Señor disfruta haciendo misericordia, derecho y justicia. Él disfruta bendiciendo tu vida. Él quiere hacerlo. Y tiene el poder para hacerlo. ¿Qué pasa como consecuencia de ello? Dios nos da un problema, nos permite ese problema, nos llama a que clamemos y oremos. Si oramos y clamamos, Dios va a responder en misericordia. Como consecuencia, ¿qué ocurre? ¿Qué debe de ocurrir en nuestra vida cuando vemos el poder de Dios manifestado? ¿Qué ocurre? Glorificamos su nombre. Mirad, Dios nos ha creado para que le glorifiquemos. ¿Vale? Él nos ha creado para que le demos gloria. Y todo este patrón que se repite a lo largo de la palabra, finalmente nos lleva ¿a qué? A glorificar a Dios. Cuando vemos su mano interviniendo en nuestra situación, cuando vemos su mano obrando, Dios recibe la gloria. Le glorificamos, le alabamos, le damos las gracias por lo que ha hecho, que es lo que el pueblo judío hizo y sigue haciendo. Por eso el Señor no nos va a evitar los problemas. Dios nos los va a permitir, pero porque quiere que sigamos ese patrón, que le busquemos, Él interviene y nosotros le glorificamos. En el Salmo 86:8, del 8 al 10, dice, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Está hablando de la gloria de Dios por las maravillas que Dios ha hecho. Si Dios nos evita los problemas, no vemos su poder y por lo tanto no le damos gloria. Juan 14:13.
y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que le demos gloria. Él obra para que le demos gloria, para que le respondamos dándole gloria, honra y honor por lo que ha hecho. Isaías 25:1: Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con tu fidelidad. Daré alabanzas porque has hecho maravillas. Ver el poder en nuestras vidas nos lleva a darle gloria a Dios. Ese es el patrón que vemos a lo largo de la Escritura, que ocurre de forma continua en su pueblo. Si lo vemos a lo largo de la palabra, su pueblo clamaba, Dios intervenía, Dios era glorificado. Y así lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura. Pero su pueblo a veces siguió el patrón divino, es verdad, pero otras veces no lo hizo. Y por lo tanto no vio el poder de Dios actuar. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. ¿Qué ocurre si ante las situaciones que Dios permite en nuestras vidas, nosotros no le buscamos a Él, sino buscamos otras alternativas? Dios permite una situación difícil en mi vida con un propósito. Que yo clame y Él intervenga. ¿Qué pasa cuando yo no clamo en mi situación? Se corta. Dios no interviene, no veo el poder de Dios y yo no glorifico a Dios. Podemos decir, bueno, pero es que Dios ya sabe mi situación, Dios sabe mi problema, Dios sabe, Dios ya nos conoce. ¿Para qué le voy a pedir yo si Él ya sabe lo que yo tengo? ¿Vale? Porque Dios ha predeterminado o ha decidido usar ese patrón. ¿Pensáis que si Esther y Mardoqueo no hubiesen clamado a Dios, no hubiesen buscado a Dios, ¿hubiese Dios intervenido de la forma que lo hizo? Pregunto, ¿qué pensáis? Yo creo que no, porque si no Dios lo hubiese mostrado. Dios ha mostrado su poder y su gloria y ha mostrado esa forma, ese patrón, porque Él quiere que tú y yo lo imitemos, que tú y yo en nuestra necesidad busquemos a Dios. Hay situaciones en nuestras vidas que vienen y que en vez de buscar a Dios buscamos otras alternativas. Como la gente del mundo hace. Yo entiendo que la gente del mundo haga eso. Es normal. No tienen a Dios en su vida, pues es normal que busquen 80 alternativas a ver a dónde me agarro ante esta situación. Pero que tú y yo lo hagamos no es. Porque si no, no vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Nos vamos a perder ver la gloria de Dios. Nos vamos a perder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y es muy triste que muchas veces hay situaciones que vienen fuertes a nuestras vidas y estamos buscando a dónde agarrarnos, estamos tirados por los suelos, estamos angustiados, estamos a dónde me agarro, qué hago, qué busco, a dónde voy. Ya sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Y verás el poder de Dios. Dios quiere intervenir en tu situación y la mía. Dios quiere mostrar su poder. Dios hizo eso con este insignificante pueblo judío frente a este casi todopoderoso imperio persa. No lo puede hacer contigo y conmigo. Él puede y quiere. Dios quiere intervenir en tu vida y en la mía. Pero no lo va a hacer si tú y yo no nos ponemos y clamamos a Él en oración,
en ayuno cuando sea necesario, y veremos cosas grandes en nuestras vidas. Pero tenemos que buscar a Dios, porque la respuesta está en Él. Lo único que vamos a hacer buscando otras alternativas es frustrarnos, sufrir, pensar Dios no me escucha, Dios no obra, porque sabe lo que estoy pasando y mira por lo que me permite, hay que ver lo que Dios está permitiendo en mi vida. Dios tiene el poder para intervenir en tu vida. ¿Sabes qué? Dios siempre responde. Puede responder sí, puede responder no, o puede responder espera, no es el momento. Pero todo eso son respuestas de Dios. Cuando todos queremos que Dios responda sí, ¿verdad? Pero cuando Dios responde no, ¿sabéis qué pasa cuando yo clamo a Dios en ayuno y oración en una situación así? Dios me dice no. Pues que Dios quizás esa situación no la va a cambiar. ¿Os acordáis de Pablo, no? Bástate mi gracia. Le dijo a Pablo, no. A Pablo le dijo no, pero le respondió. Fue respuesta de Dios, pero fue negativa, porque era el propósito y la voluntad de Dios. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en esa búsqueda de Dios, Dios nos prepara para recibir el no como respuesta. Nos capacita para seguir adelante con ese no como respuesta. Si yo no busco a Dios, no voy a tener esa capacidad para enfrentar lo que me está viniendo o las consecuencias de esa situación. Es Dios el que me va a responder sí, o si me responde que no, me va a dar la capacidad para llevar eso adelante. O si me dice espera, también en esa espera me va a dar paz, me va a dar gozo, me va a dar esperanza y me va a decir, Señor, cuando tú quieras. Pero su paz me va a inundar. Y esa ansiedad y esa agonía y esa situación de desesperación, Dios la va a quitar de mi vida. Dios siempre responde, siempre. Hay una ocasión cuando no responde. ¿Sabéis cuándo? Cuando no clamamos. Cuando no clamamos, Dios no va a responder. No lo esperes. ¿Puede hacerlo de forma misericordiosa por su soberana voluntad, porque Él es Dios y hace lo que le da la gana? Por supuesto. Hay ocasiones y momentos que Dios ha intervenido sin pedir. Por supuesto. Porque Dios es soberano. Y a Dios no lo podemos encajonar. Y hace lo que quiere y cuando quiere. Pero esa es la excepción. No es la norma. La norma es lo que acabamos de ver. Que Dios va a responder en base al clamor y la búsqueda de sus hijos. A veces vivimos vidas arrastrándonos con situaciones muy difíciles. ¿Y sabéis por qué? Porque no estamos clamando a Dios de verdad. Porque cuando me viene esa situación, busco todas las alternativas que yo leí al principio. En lugar de meterme en mi habitación, cerrar la puerta y ponerme a llorar, a patalear, a ayunar y a lo que haga falta. Señor, de aquí no me muevo hasta que no me respondas. Sea que sí, sea que no, o sea que espera. Pero Señor, por favor, haz algo en esta situación. Si tú lo haces, Dios te va a sorprender, como sorprendió a Mardoqueo y a Esther. Fue una sorpresa que todavía están celebrando después de 2400 años. Y Dios te va a llevar a darle gloria a Él, sea cual sea la respuesta. No sigas arrastrándote con situaciones porque no buscas a Dios. No lo hagas, es un desperdicio de la vida. Que la gente del mundo viva así, lo entiendo. Pero que un hijo de Dios viva así, no lo entiendo. No tiene sentido, tenemos el recurso, Dios nos lo ha dado. Aquí está, yo he leído unos cuantos de versículos, pero hay muchísimos más que están aquí. Y Dios anhela, espera, busca que sus hijos clamen a Él para responder. Clama a Dios, busca a Dios. Y haz como dijo Esther también, hay situaciones que decimos, Señor, necesito ayuda. Aquí está la iglesia. Esther, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a Mardoqueo? Ve ahora mismo a todos los judíos de la ciudad y dile que ayunen y oren por esta situación conmigo.
Y Dios obró. Aquí está la iglesia, el pueblo de Dios. Aquí estamos los jueves para orar los unos por los otros. No te quedes con tu problema. Ven, hermanos, por favor, podéis interceder conmigo por esta situación. Para eso estamos. Somos el pueblo de Dios para orar e interceder los unos por los otros. Y Dios tiene poder y Dios obra. No va a obrar si tú no buscas a Dios. Eso casi con toda probabilidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es clara, viva, nos enseña, nos muestra el camino que debemos de andar. Porque tú nos amas, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros. Y como buen padre que eres, tú nos dices, hijo, condúcete por aquí, que aquí te va a ir bien. Haz esto que yo te voy a ayudar. No hagas lo otro porque te va a ir mal. Señor, gracias porque tu palabra es... Tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan bueno, Señor. Nos has dejado tu palabra escrita con tantos ejemplos para mostrarnos el camino que debemos de andar, para que tengamos una vida abundante, como dice tu palabra. Tú prometes vida abundante y la vida abundante es esa, es seguirte a ti de cerca, es buscarte en nuestras situaciones, es tener tu presencia a nuestro lado, sea que digas que sí, que no o espera. Pero tu presencia está ahí, nos llena de gozo y de paz, aún en medio de los nos que no puedas dar en un momento determinado, Señor. Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a ser conscientes del el tesoro que tenemos en nuestras manos, Señor. Tenemos un tesoro y no lo estamos aprovechando, Señor. No lo estamos aprovechando, Señor. Estamos cavando cisternas rotas que no retienen el agua y te tenemos a ti, fuente de agua viva, y te damos la espalda porque no confiamos en ti, no te creemos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte, a creerte y a hacer tu voluntad, Señor, clamando a ti, porque tú respondes, Señor. Y como consecuencia de tu respuesta, nuestro corazón se llena de gratitud y de darte a ti la gloria, el honor y la honra por lo que has hecho. Señor, gracias por tu palabra, en tu nombre. Amén.